De la mañana. Vamos a hablar de salud mental. Estamos en la semana de la salud mental. Bueno, la semana no. Yo creo que la semana no, la semana debe ser siempre, entiendo yo. Pero bueno, estamos hablando de la semana de la salud mental y vamos a ver cómo está la situación de la salud mental ahora. Aquí en Canarias, esta mañana me despertaba leyendo una noticia de un joven que intentaba quitarse la vida ayer en un puente en Gran Canaria, ¿no? Tremendo, al final la actuación de la policía fue fundamental, ¿no? Y lo convencieron. En fin, vamos a hablar con Felipe Lagarejo, que él es psicólogo, especialista en el tema precisamente de suicidio. Ya ha estado con nosotros bastantes veces, ¿no? Vamos a hablar de eso y de la salud mental en general. Felipe, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Felipe, no sé si te has enterado de la noticia bueno, esta mañana lo estaba leyendo de ese intento de suicidio pues, en Gran Canaria. Sí, bueno, pero no hace falta enterarse de esta noticia. Ten en cuenta que cada 2 días una persona en Canarias se va a quitar la vida, cada menos. ¿Por qué? Porque las últimas cifras, que son las del 2021, a espera de las del 2022, que creo que van en aumento, como la de España, en general estamos hablando de 230 muertos al año. Es decir, en menos de 2 días, una persona como la que ha pasado ayer en Canarias lo está haciendo, aunque no nos enteremos, ¿vale? Lo que pasa es que nos enteramos, pero aunque no nos enteremos, que sepamos que cada 2 días una persona en Canarias se va a quitar la vida y en general cada día 12 personas van a morir por esta causa sin que los estados ni los gobiernos hagan absolutamente nada por ellos. Si ya solamente es terrible lo de la salud mental o lo del suicidio, pues imagínate después la soledad en la que se encuentran todas estas personas y obviamente toda su familia, ¿no? Felipe, yo me quedo alucinado. Vamos a ver, estás diciendo una serie de datos aquí escalofriantes, ¿no? ¿Cómo podemos escuchar lo que estás diciendo? Es que es terrible, ¿no? Y que nos entre por un lado y salga, ¿sabes? Que sea como normalizado. Vamos a ver, ¿estás diciendo que cada 2 días una persona se quita la vida aquí? Me parece... Cada día y media. O bueno, 2 o 3 días, pero vamos, es que me parece tremendo, ¿no? Pero tremendo de verdad. Y eso pues esas estadísticas, por hablarlo de alguna manera, Felipe, eso ha ido aumentando. Antes era así, no se hablaba, no nos conocíamos. Ha ido aumentando. No obstante, de todas maneras, habría que hacer un estudio más detallado sobre las estadísticas, pero las estadísticas también van mejorando y a la hora de mejorar las estadísticas, pues se tiene mejor capacidad para medir. Pero vamos, sin lugar a duda, año tras año es exponencial, aumenta de una manera terrible. O sea, ahora mismo, actualmente, la primera causa de muerte entre las personas de entre 14 y 29 años. La primera causa de muerte, cuando digo la primera, es la primera absoluta, por encima de cualquier enfermedad, de cualquier nada. 3 veces superior a los accidentes de tráfico. 80 veces superior a la violencia de género, y siempre lo comparo y no es que lo quiera comparar porque para lo otro no se eche, que lo otro se haya dinero y más todavía. Pero lo que no puede ser es que para esto no se utilice, para lo otro haya cientos de millones de euros y para lo que es la prevención del suicidio y la salud mental en general no se invierta más. Bueno, el suicidio pero ¿será que todavía no nos creemos esto? O sea, todavía esas cifras tan terribles que estás poniendo sobre la mesa, aún no somos conscientes de eso. No se trata de creer o no creer, se trata de responsabilidad. Nuestros gobernantes tienen una responsabilidad y su responsabilidad, su máxima responsabilidad es solucionar los problemas de la sociedad. Y ahora mismo este es uno de los problemas mayores y sin embargo siguen sin hacerle frente, siguen sin cogerlo con valentía y siguen mirando para otro lado. Eso es lo que ya no se puede permitir, claro. Porque ya la sociedad no quiere eso. Ya la sociedad no quiere mirar para otro lado ante lo que es la primera causa de muerte y ante lo que tarde o temprano, más bien pronto que tarde, les va a tocar y les está tocando, porque ¿quién no tiene algún compañero, algún familiar, alguien que le esté pasando por esta situación? ¿Y quién no tiene la misma tristeza y la misma desgracia de saber que va a un hospital, a un centro médico, lo único que le hacen es hartarle a pastillas y darle una cita para entre 1 mes y medio y 3 meses? Eso no se puede tolerar. Entonces, ya está bien. Bueno, las últimas declaraciones... espero que estos nuevos gobiernos se hagan eco de este grave problema. Claro, digo que las últimas declaraciones
Sí. Digo que las últimas declaraciones que hacía algún responsable decía que bueno, que lo recibían, pero que en un plazo de 72 horas, no sé cuánto, lo volverían a llamar. Y yo estuve pensando, digo, claro, en esas 70 y pico horas es crucial, porque vete tú a saber lo que va a ocurrir en ese mismo, vamos, cuanto más mentira, pronto, ¿no? Que es mentira, que eso no ocurre, que eso No yo ocurre. he tenido las discusiones con... Eso es mentira. Y si me quiere llamar algún... Claro que es mentira, y se lo digo a los políticos, y se lo digo que cojan y con nombres ya... vamos a los centros y a ver si es verdad. Puede que a lo mejor ocurra en un centro, pero eso no... Pero vamos a ver, ¿cómo están contando? Mira, lo primero que Sanidad ahora mismo es incapaz de hacer frente, está absolutamente incapacitada para hacer frente al tema, a un afrontamiento psicopedagógico, psicosocial del suicidio. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, porque está muy inclinada al psicofármaco. Y todos sabemos que la mayoría de las neurosis, pues de lo que nos afecta a nosotros, una depresión, es unas ansiedades que después pueden generar con el tiempo un sufrimiento tan terrible que nos pueda llevar al suicidio. Eso se cura y cursa sanamente con una terapia psicológica sin necesidad de pastillas. Sin embargo, tú desde que entras al tema sanitario, ya el médico de cabecera te está recetando un antipsicótico o sea, un antidepresivo. Entonces, no podemos basarnos solamente en el este médico. La segunda cuestión es la falta de escasez de psicólogos clínicos que hay. ¿Cómo van a decir que eso cuando... Si antes ya había esperas... Mira, por ejemplo, Inglaterra tiene 50 psicólogos por 100.000 habitantes. Los países nórdicos están entre 60 y 70. La media europea es de 20. ¿Sabes cuál es la friolera cantidad en España? En Canarias, precisamente, 6,7. ¿Qué van a hacer? ¿Qué hacen con eso? No hacen nada. O sea, que no estén diciendo cosas que no son. Sí quieren, sí que hay buenas intenciones. Hay una estrategia de prevención del suicidio que lleva ya prácticamente 2 años puesta y no han hecho prácticamente nada. Todos son buenas intenciones. Porque como yo digo, oiga, usted cuando se hace una estrategia, en una estrategia se tiene que haber primero la dotación presupuestaria. Eso como mínimo, que no tiene ni un duro de dotación presupuestaria, o sea, ni un euro. Y segundo, tenemos que ver qué hacemos con esa estrategia, qué pasos vamos a dar y qué queremos hacer. Queremos reducir pues un 10%, un 20% el suicidio. Llevan 2 años o más con esa estrategia y no solo no han reducido ni una sola persona, sino que se ha agravado año tras año los suicidios en Canarias. Pues oiga, ¿será el momento de revisar la estrategia o nos vamos a seguir empeñando en algo que no funciona? Y no funciona, ¿por qué? Porque le están poniendo el enfoque solamente en un enfoque médico. Y el suicidio necesita un enfoque muchísimo más amplio, porque es muy complejo. No podemos centrarnos solamente en la sanidad y en lo mental. Tenemos que abrirnos y generar un enfoque más social. ¿Qué está pasando en las sociedades? Porque la gente ahora se suicida más, que es que se suicida más, año tras año. ¿Qué hay en las sociedades ahora que no había antes? ¿Qué hay en los centros de trabajo que no había antes? ¿Qué hay en los seres humanos? En los seres humanos, pues muy poca cosa, porque seguimos siendo lo mismo. Entonces yo pondría el estudio, el enfoque, en las sociedades. ¿Y qué sociedades tenemos? Sociedades, pues habría que buscarlo, excesivamente empáticas, sociedades más desiguales e injustas, sociedades sin proyección de futuro. Hoy en día los chavales, ¿qué hacen? Tienen 2 carreras, 3 másteres y están poniendo copas en un bar, con todo el respeto que sea poner copas, pero ellos no han estudiado para eso. Sociedades más complejas y deficitarias, excesivamente hedónicas, no. Entonces, todo esto se ve que nos afecta. Entonces, si nosotros logramos poner ese enfoque social y abrirnos un poquito más, entonces sería más fácil de imaginar pues intervenciones en contextos educativos y sociales que fueran más encaminadas a generar espacios más de creatividad, de artística, deportiva, es decir, no tanto al rendimiento, sino al compartir, al conectar. Sabemos ya que la salud mental, que el suicidio, la desesperanza es la desconexión de un proyecto propio y de un proyecto con la sociedad. Pues trabajemos sobre eso. Claro, pero entiendo, no nos ciñamos solamente al psicofármaco y... Claro, entiendo, Felipe, que de alguna manera, creo yo, no lo sé, también envuelto en el tema tabú de la sociedad con respecto al tema, el no hablarlo en 1000 cosas, ¿no? Y hace que se actúe, pero se actúe ya ya que estamos hablando con auténticos tanques de guerra, con psicofármacos a tope, cuando no se ha preparado a la gente no ha sabido gestionar bien un tema mental, un tema de salud mental, que quizás, como dices tú, se podría solucionar sin llegar a ese extremo, ¿no?
Claro, poniendo el foco de atención en la prevención. Si la prevención es la madre de toda la sabiduría, de todo, si lo tenemos. Pero claro, hay que saber cómo prevenimos. Y para eso los gobiernos se tienen que rodear de gente, no de la que ya ha estado, que no ha hecho nada. Porque esto del suicidio ahora vemos que salen pues, expertos por todos los lados. Y hace 2 años es que ni se hablaba, ni nadie se había dedicado ni lo más mínimo al suicidio. Ahora salen expertos. Oiga, busquemos los expertos de verdad, la gente que ha estado ahí siempre con suicidio, siempre preocupándose por este tema, que sean buenos técnicos de verdad, y empecemos a ver de qué manera podemos prevenir. Yo creo que una de las maneras más importantes de poder prevenir el suicidio serían en las escuelas, en los colegios. ¿Y por qué? Porque si nosotros centramos ese enfoque más social, estaremos... Mira, hay un estudio que se hizo hace poco con más de 6.000 personas post-mortem, 6.000 personas que se habían suicidado, y se observó lo siguiente: el 60% de las personas eran personas con una funcionalidad, entre comillas, normal, pero que carecían de habilidades sociales. Carecían de una inteligencia emocional, no les pasaba nada, no tenían ningún trastorno mental. Sí que es verdad que había un 28% que puntuaba que había muerto, que habían sido diagnosticados un trastorno mental, pero un 28%, muy lejos del 90 o el 95% que nos quieren hacer creer el sistema médico de que todos los suicidas tienen un trastorno mental. Ahí en ese estudio se vio que eran personas más o menos con un funcionamiento normal, pero que carecían de las habilidades sociales necesarias para solucionar los problemas que a ellos le pasaban, ¿vale? Claro, entonces, claro. Si es eso así, pongamos en los colegios pero una asignatura de verdad. En Canarias hay inteligencia emocional, pero el problema, ¿quién lo da? Pongamos el profesional que tiene que dar inteligencia emocional, es un psicólogo. Quien tiene que recetar una pastilla, una medicina, porque tiene algún dolor, será un médico. Bueno, pues en esto es un psicólogo, no es un profesor. Es un psicólogo que lo tiene que hacer, y un psicólogo clínico que sepa de salud mental, ¿vale? Entonces pongamos a nuestros chavales a enseñarles, déjate de tanto matemáticas, déjate de tanto, que todo eso está muy bien, pero ¿de qué sirve saber ser el mejor matemático del mundo, el mejor astrónomo del mundo, el mejor si después yo no sé solucionar mis problemas? ¿Qué es lo que realmente me va a afectar? Enséñame a vivir. Sí, que puedes tener eso, pero después puedes tener una ansiedad que te... Claro, digo que después puedes tener una ansiedad que te come y no encuentras la herramienta para poderla solucionar, ¿no? Y para vivir tenemos que empezar por gestionar nuestras emociones, porque las emociones, fíjate, si las emociones, también otra de las mentiras que nos hacen creer con estas sociedades tan hedónicas, ¿no? Aquí estamos para divertirnos, para pasarlo bien. Mentira. Ya sabemos que nos han dado todo, tenemos todo, y sin embargo somos inmensamente infelices. Es más, la infelicidad, la depresión y la ansiedad son producto de las sociedades occidentales, de estas sociedades modernas y avanzadas, ¿vale? No hay en otras sociedades, a lo mejor, menos modernas y avanzadas, o no lo hay tanto. O sea que esto es un producto de esta sociedad. Pues algo estará pasando. ¿Y qué está pasando? Que creamos, claro, las emociones no están para hacernos felices. Las emociones están para preservarnos la vida y protegernos, y hay que hacerlas caso. ¿Qué ocurre? Que ahora vivimos en contextos que no tienen nada. Por ejemplo, una fobia a las arañas. Pues esta persona que tiene esa fobia, seguramente si viviera en otro contexto de selva, tendría mucha más posibilidad de sobrevivir que nosotros. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que está en un sitio donde no hay arañas. Entonces esto le supone un problema. Pues un poco las emociones son así. Las emociones siempre están para preservarnos la vida. Entonces, como vivimos ahora en lugares sin peligro, nos tenemos que inventar el peligro para justificar ese miedo, esa ansiedad que nos da, o esa tristeza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahora se hace necesario, absolutamente necesario, saber gestionar las emociones, porque ya esas emociones no nos hacen esa falta, no nos van a salvar la vida, porque vivimos en contextos más seguros, y ahora lo único que hacen es estorbarnos, o sea, molestarnos. Entonces gestionémoslas, aprendamos a gestionarlas. Está claro. Y si nos levantamos de por la mañana que hablan en las redes sociales y todo el mundo está feliz y contento y todo risas para acá, y tú no ves una cara normal de alguien normal, sino que todo el mundo está como si estuviésemos en, no sé, en el paraíso, ¿cómo gestionamos eso que es una auténtica mentira? Entonces tú lo estabas comentando cuando decías, sí, pero vamos a ver, ¿no? Una trola más. Una trola más, ¿no? ¿Cómo? Pero caemos en esa trola nosotros, o sea, nosotros mismos nos envolvemos dentro de ese rollo, ¿no? Claro,
precisamente con más facilidad se hace, o sea, con más motivo se hace la gestión de las emociones. Cuando yo aprendo a gestionar mis emociones, sobre todo lo primero que aprendo es que la felicidad no es un estado que llega y que viene así porque sí. La felicidad, lo que nos tienen que enseñar, no, esta sociedad es excesivamente hedónica, lo que tú dices, no, pues estoy feliz comprando un coche feliz, una casa, el dinero, no. No, la felicidad es algo dinámico, la felicidad es algo que hay que ganarse día a día, lo mismo que tú comes todos los días para mantenerte bien el cuerpo, que haces deporte, pues la salud mental también hay que trabajar sobre ella, hay que trabajar sobre aquellas cosas que nos hacen felices y proteger aquellas cosas que no nos hacen felices, pero es un trabajo a diario y eso no nos lo enseña. Creemos que la felicidad ya nos corresponde desde que nacemos, si no te la tienes que ganar, y además día a día, y a veces no es fácil. Ser excesivamente fácil es absurdo, es tonto, no haríamos nada, no evolucionaríamos. Tú imagínate una sociedad totalmente feliz, no avanzaríamos, no va en el ser humano. El ser humano, si te das cuenta, todos los aprendizajes, absolutamente todos los aprendizajes, cuanto menos llevan aparejados alguna incomodidad, y eso parece que no nos lo enseñan. Y la mayoría de las veces, cuanto más duro es, más aprende. Y nos podemos encontrar con... Nos enseñan el error, claro. El error como algo catastrófico, cuando el error deberíamos de verlo como un aprendizaje. Yo siempre, con toda chulería, digo, yo nunca me equivoco, yo siempre aprendo. Y ese es el enfoque. Es verdad. Equivocarse no es error, no es sinónimo de algo nefasto. El equivocarse es algo muy bonito. Cada vez que me estoy equivocando estoy aprendiendo, pero claro, ¿qué concepto? ¿Quién tiene ese concepto? Pero hay otras sociedades que sí lo tienen. El americano dice que sí, que ven el error como un aprendizaje, ¿no? No lo ven como nosotros. Bueno, claro, los libros americanos, lo mismo que los libros europeos, los libros de autoayuda que están llenos, que están bien, claro. Pero que te dicen todas estas cosas bonitas, pero que al final dice, bueno, vale, ahora dime cómo lo hago, ¿no? Claro. Todo esto está muy bien, lo que tengo que hacer, pero dime cómo. Y ya para eso hace falta pues un profesional, hace falta, oye, que las terapias no solamente son cuando estamos malos, cuando tenemos un dolor. Insisto, la psicología es preventiva también, es para ayudarnos a solucionar algún problema, para darnos herramientas para que nosotros podamos solucionarla. Y yo siempre digo, esto se solucionaría, a mi entender, con una buena inteligencia emocional en las aulas. Pero claro, ¿quién está haciendo eso? Ese es el tema, que quizá se ha empezado a introducir el tema emocional en el aula, sí es verdad, pero ¿quién está impartiendo eso? ¿No? Ese es el tema, que debería haber alguien especializado en esa historia para ir dando el juego correcto, digo yo, ¿no? Yo también así lo pienso, así te lo he dicho. Y cada profesional, pues cada uno a Roma lo que es de Roma, cada uno y los profesores ya tienen bastante. Sí, pero el profesor tiene que dedicarse a lo que se tiene que dedicar. Después se tiene que dedicar que si... Claro, pero luego tiene el tema que si de otros temas que no son para ellos. Lo mismo que los médicos de cabecera tienen que dedicarse pues a lo que hacen, y lo hacen muy bien, pero después pues pon psicólogos clínicos en los centros de médicos, que no tengas tú que pedir hora para un médico, para que ese médico, que pues no es especialista en salud mental, te tenga que derivar o no, te tenga que mandar algún psicofármaco o no, depende de sus conocimientos, no, que vayan directamente, lo mismo que yo, si me duele voy directamente al médico, pues voy directamente a un psicólogo clínico, pero para eso hace falta ponerlos, claro, y formarlos. Claro. Y eso no cuesta tanto, es una cuestión de voluntad, porque algunas veces dicen, no, porque cambiar todo eso tiene que hacer un proceso. Pues sí, pues cambia el proceso, que se puede cambiar, hay decretos, hay montones de cosas que se pueden hacer en las normas para hacerlo mucho más rápido y eficaces. Lo que no podemos hacer es que la gente siga muriendo a borbotones y ustedes sigan pensando en que si esto es complicado o no es complicado. Más complicado que se muera una persona no existe nada. Déjense ya de rollos y pónganse a trabajar con los buenos profesionales y a ver qué podemos hacer de una manera seria, útil y eficaz. Eso es lo que hay que hacer. Y se puede hacer. Total. Mira, una cosa ya para finalizar, Felipe. Y cuando te dicen cómo confluyen estos dos planteamientos, por ejemplo, por un lado te dice la sociedad, sabemos lo que es dura, que es la vida de la selva, esto aquí, en fin, todo lo que hay, ¿no? Como es la sociedad en general, ¿no? Y por otro lado, el otro discurso que te dice que no, que se le allana todo el terreno, que todo es blando, que no sé qué y no sé cuánto, pero que cuando los chicos se vayan a encontrar con lo que es la sociedad, la selva, no van a saber adaptarse a ese entorno.
¿Tú cómo ves eso? ¿Dónde está la confluencia de ambos discursos? La confluencia de ambos discursos está en la experiencia propia que tienen los chavales, ¿vale? Lo que pasa, claro, que si tú le enseñas de esto, que la sociedad, lo que tú dices, va a ser suave, lo van a conseguir, pero al final él va a ver que no, por eso hay tanta frustración ahora. Por eso hay tanta frustración. Por eso te digo, las sociedades son esto, las sociedades son lo otro, pero después se encuentran con sociedades muy complejas. No es lo mismo vivir antes, que bueno, que antes tenía sus cosas. Yo no estoy diciendo que haya que volver, pero tenía sus cosas, era más simple vivir. O sea, esto era así, la religión por un lado, la otra tal, vale, todo lo que tú quieras, pero era bastante más simple que vivir. Ahora es muy compleja. Vivir en sociedad ahora mismo, con todo esto, los términos, lo que tengo que aplicar, las igualdades, todas estas tantísimas cosas que se nos hace muy difícil convivir y tener un equilibrio social. Después, sociedades en los cuales, si te fijas, la falta de proyección de futuro. ¿Qué futuro tienen hoy en día nuestros chavales? Yo antes, cuando estudiaba y decía, bueno, estudias económicas, te fuerzas, malo será que no vayas a tener un trabajo relacionado con eso. Pero hoy en día es que hay gente que tiene 2 y 3 carreras, te digo, 2 y 3 máster, y están trabajando por ahí en lo que pueden. Es que tampoco le podemos echar la responsabilidad solo a los chavales. Es que también las sociedades que se les presentan a ellos, yo de verdad me dan mucha compasión en el buen sentido, no pena, pena no sino compasión, es decir, joder, que no lo tienen nada bien. Entonces esto ya es una cosa que los políticos, nuestros gobernantes, es lo que tienen que solucionar. Ahí sí ya entra a formar parte los que son los encargados de velar por nuestra sociedad, decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué le estamos ofertando? ¿Realmente esta sociedad tecnológicamente tan avanzada, estamos realmente tan bien? ¿Somos esa sociedad tan moderna y tan avanzada en la cual el 25% de nuestros jóvenes ha querido suicidar? Porque esas son las estadísticas. El 25% de los chavales jóvenes, el 21 y pico, bueno, algunos, ha tenido un intento de suicidio o ha planificado el suicidio. Eso es dantesco. No se dan cuenta. Y esos jóvenes van a ser nuestro futuro. Se han consumido, en España en el 2022, 110 millones de envases de psicofármacos, el primer país más alto de consumo en la Unión Europea. No puede ser, algo está fallando, no se están dando cuenta. Entonces, no podemos decir, no, a los jóvenes, no, que nos enfocan. Bueno, hagamos algo, veamos qué tipo de sociedades realmente queremos tener. Por eso el suicidio, hablar de salud mental es hablar de vida, es hablar de esperanza, no tiene nada que ver con la muerte. Yo de la muerte no sé, yo sé de la vida. Y sé que se puede prevenir. Y sé que todas las personas que yo he tratado a la corta, a la media y a la larga han salido y salen perfectamente y se pueden reintegrar perfectamente a la sociedad y no volver a hacerlo más. Pues si eso se puede hacer, pongámonos a trabajar. Claro que se puede hacer. Es una esperanza, claro que sí. Hablar de suicidio es hablar de esperanza de vida, de generar mejores centros de trabajo, no enfocados tanto al rendimiento, sino, es decir, no es una idea ahí que está, es algo que se puede conseguir. Obviamente al 100% nunca podemos hacerlo. Es verdad, Felipe. Es cambiar el enfoque totalmente y la prioridad en el gasto, está clarísimo. Bueno, Felipe, gracias por haber estado con nosotros hablándonos tan claro y tan claro. Me parece que ha sido súper positiva la entrevista. A mí me ha dejado, en fin, espero que, me imagino que a todos nuestros oyentes también, porque es para reflexionar a fondo. Felipe, gracias una vez más. Bueno, a ustedes por seguir amplificando este tema. Muchas gracias. Gracias. Por Chao. nuestro trabajo. Adiós. Chao. Hasta luego. Buen día.